Romanos 8. Nuestro texto es lo que dice el 35, pero vamos a empezar desde 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, vean, por medio de aquel que nos amó. Aquí donde dice aquel que nos amó, se puede aplicar tanto a Cristo como al Padre. En el 35 habla del amor de Cristo, ahí habla específicamente del amor de Cristo. Pero sabemos que detrás del amor de Cristo está el amor de Dios. Padre, ayúdanos a entender estas cosas. Grábalas con fuego, Padre, en nuestros corazones. Ayúdanos a creer en tu palabra y a vivir por ella, para promoverla, para que los hombres sepan quién eres tú, para que conociéndote tengan vida eterna. Bendice tu palabra, bendice tu pueblo, bendícenos a todos los que estamos aquí con tu poder en el nombre de Jesús. No sé si ustedes sepan, hermanos, que Sugel Michelena antes de ser convertido era ateo. Y en una ocasión le hablaron del Evangelio y le dijo, ¿Dios? Dice, ¿cuál Dios? Dice, si Dios existe, a ver dime, le dijo al que lo estaba evangelizando, si Dios existe, a ver dime, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento que hay en el mundo? Hermanos, en este mundo hay mucho sufrimiento. Nosotros no hemos sufrido nada, pero hay un montón de personas que sufren. Ustedes han visto las imágenes, estos que están huyendo de Ucrania, en medio de la nieve, de las nevadas, llevan ahí a sus niñitos. Los que están jóvenes pues, llevan su buena chamarra, pues se enfrentan al frío, pero los ancianos y los niños tienen que dejar sus casas. ¿Por qué Dios permite eso? Esas personas que piensan así, que por qué Dios permite el sufrimiento si realmente existe, me caen bien. ¿Sí? Hay esperanza para esas personas. El hermano Omar Ibáñez era de la misma mentalidad. Una vez lo andaban evangelizando ahí en un parque, ahí en Querétaro, y les dijo lo mismo. A ver, ven, dice, siéntate, contéstame esta pregunta. ¿Por qué Dios permite que tanta gente sufre hambres, guerras, violencia, crímenes horribles? Estas personas creen que si Dios es bueno, no podría permitir que sucedieran cosas tan horribles. Entonces dicen, si Dios existe, pues ha de ser un Dios cruel. ¿Cómo va a permitir que sucedan esas cosas? ¿Por qué suceden tantas cosas feas en este mundo, hermanos? ¿Por qué? Si ustedes van a una casa de una X persona y todo es un desorden ahí, un tiradero, sucio todo y nada está en orden, todo está mal, los niños peleándose, gritando, diciendo malas palabras, ¿a qué conclusión llegan? Que los que viven en esa casa están mal, los jefes los padres de familia están mal y por eso todo está mal en esa casa. Si este mundo está mal, ¿quiere decir que Dios está mal? Si Dios permite que ocurran cosas horribles, ¿por qué lo hace? Nosotros creemos que Dios no está mal. Nosotros creemos que Él está bien. No, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Dicen algunos
que si Dios es bueno, entonces no es todopoderoso. Porque si está habiendo tantas injusticias, ¿por qué no interviene y actúa y usa su poder para enderezar las cosas? ¿Por qué no lo hace? ¿Acaso a Dios no le importa que sufra la gente? Y si le importa, ¿por qué no interviene? Hay un montón de versículos que nos dicen claramente que Dios es bueno. Y hay otra serie larga de versículos que dicen que Dios es todopoderoso. Nosotros creemos en ambos atributos. Es bueno y es todopoderoso. Pase lo que pase en este mundo, pase lo que me pase a mí. Aunque ayer en una mezquita, no sé en qué parte de un país árabe, en una mezquita, en un ataque del Estado Islámico murieron 57 y 170 y tantos, 180 y tantos heridos. Imagínense un tiradero ahí de cadáveres adentro de la mezquita, ¡qué horror! Esas cosas demuestran que Dios no es bueno. Lo vimos respecto de lo que le ocurrió a Job. Se le murieron 10 hijos, le robaron sus animales. ¿Dios no es bueno porque permitió eso? Y no solo lo permitió, sino que lo hizo. Dios estaba detrás de la muerte de los hijos de Job. El apóstol Pablo, en diferentes epístolas y en hechos, nos da listas de sus sufrimientos, persecuciones, azotes, cárceles. Mucho sufrió el apóstol Pablo. Pero estuviera como estuviera el apóstol Pablo, él estaba consciente del amor de Dios, como cuando estaba en la cárcel. Aunque yo esté aquí en la cárcel, Dios me ama. Pablo entendía que Dios era bueno, había sido bueno con él. ¿Saben ustedes quiénes son los cristianos que más paz y más gozo tienen? ¿Saben quiénes son? Los que nunca dudan del amor de Dios. Si ustedes tienen dudas de que Dios es bueno, de que Dios sea bueno, ustedes no podrán estar en paz en ninguna parte. Nosotros no hemos sufrido nada en comparación con lo que sufrió Pablo. Pero ¿cómo reaccionaríamos si nos ocurrieran las mismas cosas que le ocurrieron a él? ¿No será que un día vamos a sufrir tanto que ya no podremos soportar lo que decimos? No, yo ya no aguanto esto, yo ya no quiero nada con Dios, ya tiré mi Biblia a la basura, ya no me hablen de Dios. ¿Qué nos garantiza que no vamos a llegar a ese punto? El apóstol Pablo nos da la respuesta aquí en estos versículos que acabamos de leer. Vimos que el amor de Dios y el amor del Padre son el mismo amor a fin de cuentas. Cuando Cristo murió en la cruz, acuérdense, lo veíamos en las semanas anteriores, cuando Él moría en la cruz, nos estaba mostrando su amor. Ahí, en la muerte de Cristo en la cruz, vemos tanto el amor del Padre como el amor del Hijo. El Padre dio lo que más amaba. ¿Qué es lo que más amaba? A su Hijo unigénito. Y el Hijo nos amó más que a sí mismo. Cristo nos amó más que a su misma vida. Murió por nosotros. Si un inconverso duda del amor de Dios, pues está en su papel. Pero si un cristiano duda del amor de Dios, no está en su papel. No tenemos ningún motivo para dudar del amor de Dios. Algunos de ustedes han leído el libro de los mártires, de John Fox. Lean ese libro, está muy bueno. Ahí pueden ustedes ver cuánto sufrieron muchos mártires por Cristo. ¿De dónde sacaban ellos su gozo y su paz cuando los estaban matando? ¿De dónde? Muchos dejaban a su mujer viuda y a sus hijos huérfanos, pero morían cantando. ¿De dónde sacaban esa fortaleza para enfrentar la muerte? ¿De dónde?
Ustedes saben que muchos llegaron a ser convertidos viendo cómo morían los mártires, con la paz y el gozo con que morían. No puede ser, ya lo van a matar y míralo, está contento. ¿De dónde agarra esa fortaleza? Algo ha de tener el cristianismo si los cristianos pueden morir de esa manera. El carcelero de Filipos quedó impactado al ver cómo Pablo y Silas cantaban himnos a Dios en medio de su incomodidad, de su dolor, de su sufrimiento. Lo que influyó en la conversión del carcelero de Filipos no fue el terremoto, fue el testimonio que estaban dando Pablo y Silas. En sí tampoco fue el terremoto, eso es lo que los convenció, sino el Espíritu Santo que usó el testimonio de Pablo y de Silas para obrar en su mente, en su corazón de ese carcelero. Filipenses lo escribió, es una epístola que Pablo escribió estando en la cárcel. Y hay una parte ahí donde dice, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me extrañaría que esa frase se la haya dicho a sus carceleros. ¿Sabes qué? Miren, no te preocupes si me muero aquí. Para mí el morir es ganancia. Es posible que ese carcelero haya escuchado esas palabras de Pablo. Alicia imprimió un libro, no hace mucho, un folletito que se llama El día de la muerte del cristiano, su mejor día. ¿Se acuerdan? Thomas Brooks, ¿de quién es? ¿Ali? De Brooks, ¿verdad? Son unas como 10 páginas nada más, pero está bien bueno. ¿Cuál es el mejor día del cristiano? El día de su muerte. ¿Y cuál es el peor día de un inconverso? El día de su muerte. Un cristiano puede sufrir mucho aquí, pero cuando muere deja de sufrir. En cambio, un inconverso puede tener muchos malos días, porque hay inconversos que se las ven bien duras en este mundo. Pero ¿cuál es su peor día? El día que se muere. ¿Por qué? Porque por mucho que haya sufrido aquí, ¡wow!, ¿cómo va a sufrir allá? Lo que los hombres sufren aquí, no hombre, no es nada en comparación. Cuando estaban muriendo los mártires, cuando morían quemados, cuando morían en la estaca, ¿Cristo era indiferente? Pues lo están matando, pues, ¿a mí qué? Ese es su problema. No. Cuando murieron los hijos de Job, ¿a Dios no le importaba eso? ¿Que iba a sufrir Job por eso? ¿Se acuerdan que Jesús lloró cuando llegó junto a la tumba de Lázaro? ¿Por qué lloró? ¿No sabía que lo iba a resucitar? Y si sabía, entonces ¿por qué lloró? ¿Saben por qué lloró? Porque vio que estaban llorando Marta y María. Entonces, viendo llorar a sus hermanas, sus entrañas se conmovieron y se identificó con el dolor de ellas. A Dios le duele que los creyentes sufran. Cuando Cristo estaba en la cruz, sufrió el abandono de su Padre, el rechazo, el desamparo. Pero vean, hay de rechazos a rechazos. No es lo mismo que a un cristiano lo rechacen sus compadres, sus primos, los vecinos por ser cristiano. Lo peor que le puede suceder a un cristiano es que lo rechacen sus padres. Pues Cristo fue rechazado por su Padre que lo amaba. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios para dar a Cristo? ¿Hasta dónde llegó el amor de Cristo para darse a sí mismo? El Padre dio al Hijo no por gente buena. El Padre dio al Hijo por pecadores como nosotros. Desamparó a su Hijo para no desampararnos a nosotros. ¿Por qué rechazó a Cristo? ¿Por qué lo desamparó? Porque Cristo llevaba nuestros pecados. En ese momento, cuando Cristo llevaba nuestros pecados, el Padre lo que veía en el Hijo era puro pecado, una masa de pecado. En ese momento ya no era digno de su amor. En ese momento era digno de su odio. Te odio. Es como si el Padre le dijera al Hijo, ya no te amo, te voy a matar porque cargas tanto pecado. El Padre desamparó al Hijo porque Cristo cargó con nuestros pecados, se apropió de ellos, como si Él fuera el pecador.
Dios no puede tolerar el pecado, lo cargue quien lo cargue. Cristo sufrió en la cruz tormentos que ninguno de nosotros puede imaginar. Cristo sufrió millones de infiernos. El infierno que cada uno de nosotros merecía, Cristo lo cargó. ¿Para qué llevó nuestros pecados? Para que pudiéramos acercarnos a Dios. ¿Se acuerdan que cuando Adán y Eva fueron echados del paraíso, estaba ahí un ángel con una espada encendida para que no pudieran regresar? Bueno, entonces Adán salió, ahí ocurrió el paraíso perdido, lo que Milton, el poeta inglés, dijo. ¿Qué vino a hacer Cristo? Muere por nosotros y quita esa espada. Entonces tenemos acceso a la entrada del Padre otra vez. Podemos regresar de nuevo. Cristo llevó nuestros pecados para que pudiéramos acercarnos a Dios. ¿Se acuerdan que cuando Cristo moría en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo? ¿Qué significaba eso? Que ya podíamos acercarnos otra vez al lugar santísimo, a nuestro Dios. Cristo llevó nuestros pecados para que pudiéramos acercarnos a Dios. Vean, el pecado se interpone entre nosotros y Dios. ¿Sienten ustedes que cuando están orando Dios no los escucha? ¿Saben una cosa? Si ustedes sienten que no los escucha, es que no los escucha. Si ustedes andan en pecado, Dios no los escucha. Si ustedes andan en envidias, en lascivias, en lujurias, en mentiras, en tranzas, en vicios, en pornografía, Dios no los escucha. Aunque sientan que Dios los escucha. El hecho de que sintamos o no sintamos que Dios nos escucha, eso es lo de menos. Debemos ser objetivos. Aquí la subjetividad no tiene nada que ver. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos escucha? Los místicos sentían que Dios los escuchaba. San Martín de Porres sentía que flotaba en el aire. Lo mismo que los marihuanos, sienten que flotan en el aire. Dios aborrece el pecado. Y si tú andas en pecado, Dios no te escucha. Maltratas a tu esposa, Dios no te escucha. Mujer, le faltas el respeto a tu marido, Dios no te escucha. El pecado produce tragedias en la vida de los hombres. Muchos de nosotros, yo entre ellos, sufrimos las consecuencias de los pecados de nuestra juventud. Y en algunos casos las vamos a sufrir hasta el último día. ¿A qué vino el diablo? A hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a hacer lo contrario. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces vean lo que les quiero decir ahora. Nosotros, por los errores que cometimos en nuestra juventud, deshicimos muchas cosas, destruimos muchas cosas. El diablo estaba detrás. Pero lo que nosotros hemos deshecho, Cristo ha prometido rehacerlo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, Dios puede sacar cosas buenas aún de nuestros errores. Por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, por medio del perdón de nuestros pecados, Dios nos restituye los años que devoró la oruga. Si ustedes, hasta la fecha, me dirijo a los que están aquí que son casados, si hasta la fecha no son felices, no están satisfechos de su matrimonio, Dios con su ayuda puede hacer que sus últimos años sean los mejores. Dios puede hacer que se lleven con su pareja ahora mejor de lo que nunca antes hicieron. Dios no solamente nos da el arrepentimiento, nos da la fe, nos da el perdón, sino que arroja nuestros pecados al fondo del mar, al fondo del océano de su amor. O sea, Dios ha prometido perdonarnos y no estarnos cantando nuestros pecados pasados. Aunque hayamos cometido cosas horribles hace muchos años, pues ya olvídate de eso. Ya estás en Cristo, pues, mira hacia adelante, olvídate de lo que hiciste. Dios se olvida. ¿Qué tienes que estarte acordando tú? Que el recuerdo de tus pecados pasados te humille,
Pero eso no va a impedir que tú puedas dormir en paz. Eso que olvídalo. Hay algunos que dicen, ni perdón ni olvido. Pero Dios perdona y olvida. Vean Juan 13. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, vean, en esa fiesta fue cuando Cristo murió. O sea, esto que está diciendo aquí fue unas horas antes. De aquí, desde este capítulo 13 hasta el 17, todo está bien compacto, todo está bien ahí encerrado. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vean, los amó hasta el fin. Este es el amor de Cristo. Pero ¿por qué es notable que diga estas palabras aquí el evangelista? Vean lo que dice el 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vean, iba a morir, sus sufrimientos iban a ser horribles. ¿Y qué está haciendo? Está pensando en sus discípulos. No podría haberse dado el lujo, ya que lo iban a matar en unas horas, pensar en sí mismo. No, estaba pensando en sus discípulos. Por eso dice que los amó hasta el fin. Aún en esos momentos tan difíciles, él estaba pensando en los suyos. Acuérdense del apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Les escribe a los filipenses y les dice, gozaos en el Señor. ¿Qué se preocupan? Si yo estoy aquí en la cárcel, no estoy preocupado, pues ustedes que están libres, menos, gócense, dice. O sea, Pablo, si hubiera estado pensando en sí mismo ahí en la cárcel, no hubiera podido cantar himnos a Dios. Ay, Señor, no es justo, yo soy tu apóstol, yo he evangelizado por todas partes, y mira cómo me tienes. No, él no se preocupaba por él, se preocupaba por los hermanos. Wow. ¿Saben quiénes son los que más se estresan? Los que más piensan en sí mismos. Si tú nomás piensas en ti, en tu futuro, en tus hijos, en tu dinero, pues vas a estar así. ¿Por qué en lugar de pensar en esas cosas, por qué no piensas en los demás? ¿Por qué no ayudas a otros? Los que más se estresan son los más egoístas. Los que más, lo que nomás les importa su vida. No les importa a nadie más. ¿Saben qué buscan muchas personas en una iglesia cristiana? Ser amados. Lo mismo que buscan muchos en el matrimonio, buscan ser amados. Si ustedes buscan ser amados, vienen aquí, porque buscan ser amados, están en el lugar equivocado. No busquen eso, busquen a Dios. Si buscan a Dios lo encuentran, y cuando ustedes lo encuentren tendrán su amor, y con su amor, wow, ya la hicieron. Hay mujeres que lo que buscan en el matrimonio es el amor. Mi mamá sufrió, mi hermana ha sufrido, mis primas han sufrido, pero cuando yo me case, yo no voy a sufrir. Yo me encargo que en mi casa se hace lo que yo digo, aquí yo mando. Yo no voy a sufrir como sufrieron los demás. No, pobre de ti. Vas a sufrir más que tu mamá, más que tus primas. No busques amor. En lugar de buscar amor, ¿por qué no buscas amar? Eso que pides para ti, ¿por qué no lo das tú a otros? Los que se casan esperando amor de su pareja, están condenados al divorcio. No esperes amor. Si te vas a casar, cásate con quien puedas amar. Y si puedes amar, porque si no puedes amar, mejor ni te cases. Entonces, si aún hasta el fin Cristo les demostró su amor, quiere decir que Él no va a permitir que nada se interponga entre Él y nosotros. No lo va a permitir. Por eso dice nuestro texto, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
y vuelvan al texto y da una serie de cosas que pudieran separarnos del amor de Cristo o que pudiéramos pensar que nos están separando del amor de Cristo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Vean la primera palabra, tribulación. Según el griego, esta palabra es algo que ejerce sobre ti una presión insoportable. Ya no aguantas, sientes que vas a tronar. Cuando una persona se siente así, pudiera llegar a pensar que Dios no lo ama. Una tribulación puede ser tan intensa que un cristiano llegue a dudar del amor de Cristo. Pero Cristo, ¿tendría motivos para dejar de amarnos? Ya vimos que no va a permitir que nada se interponga. El amor de Cristo, hermanos, depende de nuestras circunstancias. Si yo estoy bien, Dios me ama. Y si estoy mal, ¿no me ama? Si tengo un buen sueldo, Dios me ama. Y si no, entonces no me ama. Nosotros amamos a nuestros hijos cuando están sanos y cuando están enfermos, ¿sí o no? Amamos a nuestros hijos cuando tienen dinero y cuando no lo tienen. O, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, digamos, que me apoya con dinero, entonces lo quiero porque me da dinero. Y si no me da, entonces no lo amo. Es más, si tenemos un hijo sano, lo amamos. Si está enfermo, lo amamos más. Si tiene dinero, lo amamos. Y si no tiene, lo amamos más porque nos preocupa su situación. ¿Sí o no? Entonces, si Dios nos ve en una situación precaria, triste, dificultosa, pues en un sentido que nos ama más, aunque no es así. Pero podemos experimentar más ese amor. Entonces, debiéramos ver nuestras tribulaciones como muestras del amor de Dios. O sea, a través de una tribulación podemos ver el amor de Dios, como veremos más adelante. Vean en Romanos también, pero en el capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, sino que también, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos quiere decir nos jactamos. No estamos contentos, está incluido el asunto. Estamos contentos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ven, no nos gozamos, no nos gloriamos en las tribulaciones en sí, ¿sí? Sino en medio de ellas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en medio de ellas estamos aprendiendo paciencia. La paciencia es una cualidad maravillosa. Por naturaleza somos impacientes. Nos sentimos incómodos, estamos molestos porque las cosas no son como nos gustaría que fueran. Pues Dios nos aprende a tener paciencia y confianza en Él. Dios tiene el asunto en sus manos, no te preocupes. Pero ¿en qué contexto está diciendo el apóstol Pablo estas palabras de que nos gloriamos en las tribulaciones? Vean 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, el apóstol Pablo se gloría en las tribulaciones porque él ha sido justificado. Y ser justificado es sinónimo de ser perdonado y de ser salvado. Entonces él se gloria, se jacta, está contento porque él ha sido perdonado. Entonces, ¿qué importa mi tribulación si Él me ha perdonado? Si un día me voy a morir, pero me voy con Él al cielo. Si Dios dice que somos justificados, que somos perdonados, esa es la más alta prueba de su amor. ¿Qué más quiere? Entonces, podemos pensar en una situación así. Si Cristo sufrió tanto por mí, ¿no puedo yo sufrir un poco por Él? Él no merecía el sufrimiento, yo sí. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Y cuál es la siguiente palabra? Dice, ¿o angustia? Un creyente, una mujer cristiana, puede estar llena de angustia. Cuando estamos llenos de angustia,
Nos sentimos como en un callejón sin salida, como que ya nadie nos puede ayudar, sin fuerzas, incapaces. Sentimos como que no podemos salir del hoyo. Cristo no nos ama porque sentimos que no podemos salir del hoyo. ¿Es posible eso? La respuesta a esta pregunta es la misma que la anterior. Y vean también en el Salmo 142. (142:1) dice David, y vean en el título, antes del versículo 1, dice que esto lo dijo David cuando estaba en la cueva. Cuando estaba en la cueva es cuando andaba huyendo de ¿cómo se llama? Cuando andaba huyendo de Saúl. Y dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y luego agrega, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Vean, David no niega que está angustiado, pero ¿a quién acude en medio de su angustia? A Dios. Entonces, vean, si nosotros cuando estamos angustiados nos agarramos de Cristo, ¿entienden cuál es el propósito de la angustia? Dios quiere que nos agarremos de Cristo. Hermanos, no nos vamos a agarrar de Electra, ni de Banamex, ni de la esposa, ni de la suegra, ni de los ahorros. No, nos agarramos de Cristo. El único que nos puede sacar del hoyo es Él. Entonces, si la oración nos ayuda a ver nuestra dependencia y a clamar, bendita sea la angustia. Las personas que nunca sufren, háblenles de Dios. ¿Qué me hablas de tu religión? ¿Qué me hablas de la Biblia? Ellos tienen dinero, tienen salud, ellos quieren disfrutar de la vida. ¿Qué me hablas a mí de tu religión? Las personas que nunca sufren y que mueren sin haber sufrido, que nunca les apretó el zapato, pobres. Hay personas que casi nunca sufren, que todo lo tienen, que están enfermos. Llévenme a Houston, llévenme con el brujo de Catemaco, y yo le pago lo que sea, pero es hasta que Dios nos aflige cuando instintivamente nos acordamos de que hay un Dios. Entonces, benditas angustias si nos conducen a Dios. ¿Dónde estoy? Ya lo perdí. Vean otro texto en el Salmo 50. Estamos viendo que la angustia no nos separará del amor de Dios. (50:15) E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿A qué nos invita Dios? A que le invoquemos, a que oremos, a que busquemos su rostro. ¿Y qué es lo que Él promete hacer? Nos librará. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Honrarle, porque Él nos ha escuchado y porque nos ha sacado del hoyo. Dios nos invita a buscarle en el día de la angustia. De nada ganas con preocuparte, nada ganas con echarle pleito a tu pareja. ¿Te quejas tú de que tu pareja gana poco? ¿De qué sirve que le eches pleito? En lugar de echarle pleito a tu marido porque gana poco, pues ponte a orar junto con él. ¿Y saben qué pasa? Si no le buscamos en medio de la angustia, ¿saben qué pasa? Que nuestra angustia crece. Nada solucionas y las cosas las empeoras. Cuando Dios nos libra de una angustia, aprendemos que Él es el refugio de todas las angustias. Vean el Salmo 37. Versículo 39. Salmo 37, versículo 39.
pero la salvación de los justos es de Jehová. Aquí no se refiere solamente a la salvación eterna, también se refiere a la salvación temporal. Dice, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. O sea, te sientes débil, ahí está tu fortaleza. Ahora, aquí está hablando el rey David como un maestro, ¿sí? Está hablando para beneficio de los demás. Como él ya ha sido librado de las angustias, les dice, ¿quieres saber en dónde puedes encontrar la liberación de tu angustia? Mira, Él es la fortaleza en el tiempo de la angustia. Si Dios nos ha fortalecido a nosotros en el tiempo de la angustia, te va a fortalecer a ti. Pero vean, es posible que Dios nos libre de la angustia en medio de un problema sin quitarnos el problema. O sea, Dios no nos quita el problema, pero nos quita la angustia. De manera que puedes estar contento en medio de tu problema. Es por eso que les digo que Pablo cantaba en la cárcel. El problema en el que estaba era un problema fuerte. De ahí fácil lo sacaban y lo llevaban a la muerte. Pero a él no le importaba. Dios, Cristo, no amaba a Pablo, puesto que no lo sacaba de la cárcel. Lo libraba de la angustia, pero no de la cárcel. Entonces, Pablo ahí con los pies en el cepo, estaba consciente del amor de Cristo. Sigan adelante con la lista de palabras aquí en Romanos 8:35. Tribulación o angustia o persecución, dice a continuación. Cristo dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿se acuerdan? ¿Entienden qué significa eso? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No quiere decir por la justicia, no por las autoridades. Bienaventurados los que son perseguidos por las autoridades, no. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, quiere decir por causa de su justicia. O sea, sufren persecución por causa de que son justos. O sea, si una persona sufre persecución porque anda en tranzas, anda predicando mentiras, bueno, pues allá él. No, aquí habla de los creyentes que son perseguidos porque son fieles a Cristo, porque han sido justificados. Los hipócritas no son perseguidos. Los creyentes, mientras más fieles sean, más persecuciones tendrán. Han existido algunos que fueron mártires que no fueron salvos. O sea, no por el hecho de que una persona muera como mártir, quiere decir que esa persona vaya al cielo. O sea, el martirio no es meritorio. El otro día estaba viendo yo el caso de un colombiano, de un pastor, que llegaron los narcos y lo sacaron de la iglesia y lo mataron y ahí murió en la banqueta. Pero yo no sé qué creería ese hombre. Pero ¿saben por qué supuestamente lo fueron a matar? Que porque en esa iglesia había algunos que habían sido narcos y que habían dejado el vicio y se metieron a la iglesia. Entonces, para que ya no les quitara la clientela, el pastor lo mataron y dice, ya no nos va a quitar a nuestros clientes. Pero por eso que lo mataron ahí, ¿quiere decir que él le salvó? No, puede ser que sí, puede ser que no. Qué terrible, ¿no? Que lo maten a uno y que supuestamente muere uno por Cristo, pero va uno a terminar en el infierno. ¡Wow! San Felipe de Jesús es un santo católico que supuestamente andaba evangelizando en Japón, en China, ¿dónde? En Japón, lo mataron allá. Pero yo les aseguro que lo mataron no por predicar el evangelio. No sé qué andaba haciendo, pero no crean que Felipe de Jesús por eso está en el cielo, porque lo hayan matado allá en Japón. El apóstol Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Vivir piadosamente es vivir en obediencia a Dios, en amor a Cristo. Si tú amas a Dios, amas a Cristo, vas a sufrir. Ni creas que lo vas a tener fácil. Y hay otra parte donde dice, me gozo en persecuciones, en angustias, en cárceles. Él no era masoquista, se gozaba en esas cosas
No se gozaba en esas cosas, sino en medio de esas cosas. Pero una persecución puede ser muy dura para un cristiano. Tal vez no tanto por sí mismo, sino por sus hijos. Imagínense los cristianos primitivos que tenían hijos pequeñitos, que tenían que dejar sus casas, tenían que huir para salvar su vida y llevar a sus niños pequeñitos. O sea, ellos dirían, bueno, si yo estuviera soltero y yo sufro y me tengo que dormir en una cueva por allá, pero mi hijito, un cristiano llegará al punto de pensar que Dios no lo ama porque permite que sus hijitos sufran. Acuérdense ustedes que está escrito que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Dios no permitirá que nos volvamos locos. Sigan leyendo. ¿O hambre? La siguiente palabra en nuestra lista es el hambre. Hambre ocasionada por las mismas persecuciones, pues al dejar sus casas y no poderse llevar nada, pues a lo mejor andaban padeciendo hambre por allá en las montañas. Los cristianos que perdían sus posesiones y que tenían que huir, pues a lo mejor no se llevaban más que lo más indispensable. Pero si un cristiano llega a padecer hambre, ¿quiere decir que ya Dios no lo ama? Acuérdense de Lázaro el mendigo. Lázaro el mendigo era salvo, pero era mendigo. Era limosnero. Hay un texto que dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esa es la regla. Un cristiano nunca le faltará la comida, pero hay excepciones. Y el caso de Lázaro es una de ellas. Pero nomás hay un caso de esos, yo no sé de ningún otro. Dice Flavio Josefo en uno de sus libros que hubo una gran hambruna en Jerusalén después de Cristo, antes de que llegaran los ejércitos de Tito y destruyeran Jerusalén. Y que todo el mundo sufrió las consecuencias. Pues es posible que los mismos creyentes que estaban ahí pues las hayan sufrido. Los cristianos no estamos exentos de sufrir. Pero aunque el hambre sea muy fuerte, aunque veamos a nuestros hijos sufrir hambre, qué terrible ha de ser que un cristiano vea que sus hijos le piden de comer y no tenga dinero para comprarles algo. Qué horrible ha de ser eso. El hambre puede ser muy fuerte, pero ¿saben una cosa, hermanos? El amor de Cristo es más fuerte. Podemos vivir sin comer muchos días, pero sin el amor de Dios no podemos vivir ni un minuto. Vean ustedes en Cantares, en el capítulo 8. Acuérdense que este libro de Cantares habla del amor de Cristo para con su iglesia, metafóricamente. Tienen Cantares 8, vean el versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Y dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Aquí está hablando del amor de Cristo. Las cosas pueden ser muy duras, pueden ser torrentes de agua, cataratas, dice. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Estas muchas aguas, hermano, hablan de las muchas dificultades, ni nos ocultarán el amor de Dios. O sea, el amor de Dios no va a dejar de existir hacia nosotros por las muchas aguas, ni el amor nuestro hacia Él tampoco. El amor nuestro puede llegar a un nivel muy bajo, pero el amor de Cristo nunca llegará a ese nivel. El amor de Cristo siempre es firme y permanente, aunque el nuestro sea fluctuante. Estas cosas que nos acontecen nunca harán que Él deje de amarnos. Si ya nos dio a Cristo, si ya murió por nosotros, ¿cómo es posible que Él deje de amarnos? Sigan adelante en la lista. 8:35 de Romanos. Después de la palabra
hambre, está desnudez. Aquí la palabra desnudez no habla solamente de carecer de ropa, sino también de carecer de techo, carecer de las cosas más elementales. Incluso hasta del trabajo podríamos incluir. Pues por muy difícil que sea de nuestra situación, Él nunca nos dejará de amar. Vean la siguiente palabra, o peligro. Esta palabra peligro pues puede incluir muchas cosas. Por ejemplo, estar en medio de un terremoto, un tsunami, en una cirugía. Puede referirse a cualquier accidente, ¿no? Dios nos librará si quiere librarnos. Eso que estemos sufriendo no quiere decir que Él deje de amarnos. Todos estamos expuestos a peligros. Y al final menciona la espada. Esta palabra griega no habla de la espada larga, habla de la espada cortita o un cuchillo, una daga o un cuchillo. Puede referirse a la que usaban los ladrones en los asaltos. Un cristiano puede morir en un asalto. No por ser cristianos no nos van a matar en un asalto. Hace algunos años asaltaron al hermano Oscar y le pusieron una pistola en la cabeza. ¿Y saben qué les dijo? Pues ya, jala el gatillo, dice, pues ya. Oscar dudaría del amor de Dios en ese momento. Cristo dijo que Él no permitiría que ni un cabello de nuestra cabeza cayera sin un buen propósito. O sea, que si Dios permite que nos maten es con un buen propósito. Es como en el caso de Esteban, era muy joven cuando murió, pero Dios tenía un buen propósito en la muerte. Jim Elliot murió a los 31 años, Dios tenía un buen propósito. Ahí donde murió Jim Elliot, ahora hay una iglesia cristiana. Si le decimos nosotros a un inconverso que Dios puede permitir que suframos, que estemos en peligro, en desnudez, que tengamos hambre, etc., y aún así Dios no deja de amarnos, no lo puede creer. No pueden. Nosotros creemos que pase lo que pase, nos pase lo que nos pase, Dios está obrando en nuestras vidas. Y Él sacará cosas buenas de nuestras circunstancias, por difíciles que pudieran ser. Pero los inconversos no pueden creer en eso. ¿Por qué permitió Dios que Job y Pablo sufrieran tanto? José también. Dios hace todo con sabiduría. Dios nos descorre la cortina para que veamos lo que está haciendo atrás, para que no nos llenemos de espanto. Los creyentes no debiéramos ser preocupones. Los cristianos tenemos motivos para estar contentos siempre. Y los inconversos no tienen bases para eso. Los inconversos ríen y cantan y bailan, pero pobres, no saben la que les espera. Nosotros somos más que vencedores. Como dice el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Vean, no somos vencedores, sino que más que vencedores por medio de Cristo. Dios nos muestra su buena disposición. Él quiere nuestro bien. Él tiene el control sobre la providencia, sobre todo lo que acontece. Entonces, yo empecé hablando de los que no pueden creer que Dios sea bueno y todopoderoso al mismo tiempo. Nosotros creemos en las dos cosas. Dios es bueno y lo podemos ver en que mandó a Cristo a morir en la cruz. Y Dios es bueno y Dios es todopoderoso cuando vemos que Cristo resucitó. Ahí vemos los dos atributos. Dios no es bueno, puesto que permitió que su amado Hijo sufriera en la cruz. Si el hermano Pedro ve que están matando a su hijo y no hace nada por defenderlo, y luego sale vivo su hijo y le dice: papá, ¿me quieres? Y mira, viste que me estaban matando y no hiciste nada por defenderme. ¿Qué clase de amor tienes tú para conmigo? Porque Dios permitió que sufriera tanto su hijo. Hermanos, a través de la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos enseñó cosas increíbles, cosas sorprendentes, cosas maravillosas, cosas que no alcanzamos a comprender.
nos mostró su amor de una manera increíble. Dios saca bien del mal, del sufrimiento, de la muerte de Cristo, Dios sacó bien de ahí. Y ahí vemos también el poder de Dios, porque nosotros no podemos sacar bien del mal, pero Dios lo hizo. Un día yo les decía, acerca de ese texto que dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Supongamos que yo le dijera al hermano Víctor, oye hermano, ¿tú crees de veras que todas las cosas ayudan a bien? Sí, hermano Moisés, pues yo creo en eso. Le doy un descontón y le pongo un ojo morado. Mira, te pongo un ojo morado pues para que te ayude bien, pues yo quiero tu bien. Yo no puedo sacar bien de eso, ni él tampoco, pero Dios sí puede. Pero no te preocupes, hermano, no te voy a dar un descontón. Además hay un peligro de que si le pongo un ojo morado él me pone los dos, así que mejor no. Cuando Cristo murió en la cruz ocurrieron cosas tremendas. Lo que estaba mostrando Dios al mundo con eso. Entonces, hermanos, si Dios quiere que suframos, bendito sufrimiento. Dios quiere que esté enfermo, quiero estar enfermo. Dios quiere que yo me muera, yo quiero morirme también. José fue entregado por sus hermanos, casi lo matan. Luego llega a la casa de Potifar, luego está en la cárcel, les ayuda a los carceleros y luego se olvidan de él. Todo iba de mal en peor y dice, ya se olvidó Dios de mí. Pero acuérdense lo que pasó después. De repente Dios interviene y ¡pum!, lo saca del hoyo. Mardoqueo. Por poquito y lo matan. Ya tenía Amán la horca de 50 codos preparada para matarlo y luego estaba en peligro toda la nación judía. Pero qué tal, que Dios interviene y volteó todas las cosas y los que murieron fueron los que querían matar a Amán y a los judíos. O sea, Dios interviene y cambia las cosas, hermanos. Tu situación puede ser muy difícil, tú no sabes qué va a ocurrir mañana. Dios tiene el control de todo lo que acontece. Job pensó en un momento de desánimo que todo estaba en su contra, todos están contra Jacob igual. Dice, todo está contra mí. Pero Dios no tenía nada ni contra Job, ni contra Jacob, ni contra José, ni contra Mardoqueo. Hermanos, nosotros hemos cometido muchos errores. ¿Nos llenaremos de pánico ante las posibles consecuencias? ¿Quieren que les diga algo? Y ya se los he dicho y se los repito. Dios puede sacar cosas buenas aún de nuestros errores. Y si ustedes creen en esto, pueden dormir en paz. Dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Existen hijos que descubren que quieren a sus papás hasta que se les mueren sus papás. Hasta entonces se dan cuenta de que los querían. Es increíble eso. No estamos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y es hasta que sufrimos que nos damos cuenta de la clase de vida que Dios nos ha dado. ¿Qué clase de vida tenemos en Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo nos compró, nos regaló con su sangre? Una vida, hermanos, que nunca nos será quitada, nunca. Cuando Dios nos saca del hoyo, cuando el Espíritu Santo nos consuela, empezamos a entender qué clase de Dios tenemos. Cuando nos agarramos de Cristo en medio de la angustia, que sentimos sus caricias y su presencia y podamos estar contentos y dormir en paz, entonces entendemos el amor de Cristo. Estamos rodeados de gente que sufre, hermanos. El otro día andaba yo con mi esposa, ahí en el Fórum, fuimos a comer comida china que nos gusta tanto. ¿Y qué creen? Estábamos sentados y vimos que un señor, pero bien flaco, se acercó a un bote de la basura. Y yo pensé, pues anda buscando PET o anda buscando latas de aluminio para vender. Y no, ¿qué creen que hizo? Sacó ahí unas cosas, algo de comida que estaba tirado en la basura y se la estaba comiendo. Dijo, wow. ¿Cuántas personas apenas si tendrán para comer? Queremos, hermanos, que otros simpaticen con nosotros.
y nosotros no simpatizamos con nadie. Queremos que nos amen y nosotros no amamos a nadie. Muchos cristianos sufrieron y murieron por causa de su fe. ¿Pero qué perdieron ellos? Está escrito, acuérdense, que Cristo limpiará todas las lágrimas de los suyos. ¿Qué día es ese? Cuando ya no nos vamos a acordar de nuestros sufrimientos ni de nuestras lágrimas. Estaremos con Cristo donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. La señora Alicia viene al culto con sus dolores de la artritis. Hermana Alicia, en el cielo ya no va a tener dolores por su artritis. Ya ni se va a acordar usted de sus dolores. Cristo dijo, todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir perder nuestras vidas por Cristo? Quiere decir que debemos amar a Cristo más que a nuestras vidas. Cristo ha de estar por encima de todo y de todos. Cristo debe estar por encima de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestro dinero. Cristo ha de estar por encima de todo. Vivir para Cristo, renunciar a todo por Cristo, morir por Cristo, si es necesario. Esa es la esencia del cristianismo verdadero. Por eso muchos no quieren ser cristianos. No, si me hago cristiano, no, que sufran esos. No, yo no. Eso del cristianismo es para fanáticos. Sí, pues está bien tener una religión, pero no exageres tanto. Prefieren conservar sus vidas y no saben que al tratar de conservarlas es que la pierden. Nosotros la perdemos, renunciamos a ella y es así como la ganamos. Hermanos, ¿de qué sirvió haber vivido en este mundo rodeado de comodidades y luego terminar en el infierno donde no hay ninguna comodidad? Una persona, por mucho que sufra aquí, pues tiene el radio, pone la música, tiene un sofá, aunque esté viejo, pues ahí se acuesta. ¿Qué problema? Tiene un techo de lámina de cartón, pues, pero tiene un techo. Pero en el cielo no habrá ninguna comodidad, nada que te mitigue tu dolor. El llanto, el lloro y el crujir de dientes, remordimientos eternos. ¿Qué dirán en el infierno todos los que murieron sin Cristo? Los que murieron sin arrepentirse. Hay aquí personas que sufren y algunos medios simpatizan con ellos. Échale ganas, no te preocupes. En el infierno nadie te va a decir échale ganas. Nadie. Los inconversos piensan que los cristianos somos unos tontos. Piensan que no disfrutamos de la vida por temor a un infierno que a lo mejor ni existe. Están locos. Pero de veras, los cristianos somos unos reprimidos, queremos disfrutar de la vida, pero no podemos porque tenemos miedo de ir al infierno. ¿Qué dicen ellos? Disfruta de la vida ahora que eres joven. Vive intensamente, como si fuera el último día. O como dice Rosique, hazte de un sueño y hazlo arder en ti, dice. Vive intensamente. Pobres, no saben la que les espera. Según ellos ganan sus vidas, pero las pierden. Nosotros perdemos nuestras vidas, pero en realidad la ganamos. Vean, Cristo perdió su vida. ¿Y qué perdió? Nosotros ganamos por medio de su vida de Él. Y cuando estemos en su presencia, entenderemos todo lo que no entendimos ahora. Entonces vamos a ver las angustias, las persecuciones, las hambres, las desnudeces en su debida dimensión. Entonces veremos claramente esto que les estoy diciendo. Y si no entendemos qué es lo que está haciendo ahora Cristo en nuestras vidas, Él sí lo entiende. Ahí dejémoslo. Que eso nos baste. Cristo resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Él es bueno. Haga lo que haga. Él es todopoderoso, sea que intervenga o no. Dios no es bueno porque están muriendo muchos allá en Ucrania. No se les olvide que el sufrimiento es la causa del pecado.
¿Dios no es bueno porque permite que suframos las consecuencias del pecado? Si sufriendo las consecuencias del pecado, vean, si sufriendo las consecuencias del pecado no dejas tu pecado, imagínate si no sufrieras las consecuencias. Hay hombres que amanecen bien crudos, ya malgastaron su dinero y van a buscar más. Y traen un ojo morado y van y les ponen el otro también. Y malgastan el dinero, ya destruyeron su familia, sus hijos llenos de rencor, ya se divorciaron, llenos de odio y no dejan su pecado. Dios es bueno porque nos advierte de las posibles consecuencias de nuestra rebeldía. Dios nos advierte a través de su palabra, a través de la predicación, a través de nuestros padres, a través del sufrimiento. Dios nos advierte. Dios no quiere que ustedes acaben mal. Si ustedes acaban mal, ¿qué hará Dios para evitarlo? Si ustedes no quieren dejar su pecado, ustedes van a acabar mal. Pero aunque ustedes sufran, Dios es bueno. Y es tan todopoderoso que puede darles un nuevo corazón si vienen a Cristo. Si ustedes se arrepienten de sus pecados, Dios les dará un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón sensible. Dios puede perdonarte. Tan poderoso es que puede perdonarte. Y no solamente puede, quiere. Padre, te pedimos por ellos. Te pedimos por los que no se han arrepentido. Ayúdales, oh Dios, a ver su pecado. Ayúdales de una vez por todas. Porque si no lo haces, ellos se perderán. Y ayúdanos a todos, Dios, a estar conscientes de cómo tú estás obrando en nuestras vidas, pase lo que pase. Oh Dios, que seamos mansos y humildes ante tus tratos. Que recibamos con alegría, Dios, todo lo que nos das, para que un día con alegría nos reunamos contigo y te alabemos para siempre jamás. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén.